Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había pues calles que tuviesen nombre y los barrios por supuesto no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular, nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Hola amigos, de este es su programa de Celaje de mi Tierra, el programa de la nacionalidad guatemalteca. Es el único programa que lleva hasta ustedes los atardeceres de una época que ya no volverá, o una época que ya pasó, la época del ayer. El ayer siempre fue mejor, nos comentaban algunas personas ya de cierta edad. Incluso hubo algunos que nos juraron que hasta se podían amarrar chuchos con longaniza en esas épocas ya pasadas. Imagínense ustedes semejante cosa. Pero creo que es verdad, amigos. La época del ayer siempre fue mejor. Y algo tienen de razón por ahí los abuelitos cuando lo decían. Definitivamente tenían que ser mejores tiempos, porque por lo menos había longaniza, nos apuntaron por aquí. Y nos imaginamos que de las buenas. Las longanizas de hoy están hechas de algún material mágico, según nos comentaban. Pero no se ría porque es verdad. Las longanizas de ahora están hechas de algún tipo de material mágico, porque cuando se compran son como de 1/4 de largo y bien gruesas. Después de haberse dado unas cuantas vueltecitas en la parrilla, hay que tener cuidado porque quizás ya no las encontremos nuevamente. Se desaparecen. Son mágicas, nos ponen aquí. Así eran y pasaban aquellos tiempos del ayer, en que la vida en Guatemala era medio soñolienta, me decía. Que su mamá le decía, andate corriendo a la tienda de Don Toribio y me compras 1 libra de sal. Yo, como era un patojo bien chispudo, salía como alma que iba al diablo solo para regresar 2 minutos más tarde, sin la mentada y necesaria sal para el almuerzo. Mi madre me preguntaba qué había pasado. Yo le decía que la tienda de Don Toribio estaba cerrada, porque era la hora del pestañazo de Don Toribio. Mi madre, medio enojada, me mandaba a otra tienda más lejos donde un don que decía ella no era haragán como Don Toribio. Y allá salía yo hecho pistola, nuevamente para toparme con un grupo de personas que a manera de procesión empujaban un viejo autobús de una de las empresas muy comunes allá en nuestra Guatemala en la época del ayer. Pero saben que, amigos, esto que les estamos contando son anécdotas que nos platican las gentes o amigos que nos escriben. Muchas amistades que tenemos, por supuesto. Usted también puede hacerse amigo de nosotros por Facebook, en Celajes de mi Tierra. Allí lo mantendremos informado de muchas cosas de nuestra queridísima tierra Guatemala. Bueno amigos, vamos a seguir hablando más sobre los tiempos del ayer o esos cuentos de barrio que eran tan famosísimos en aquella época. Era bastante común las cosas que aquí les vamos a platicar, pienso yo.
según nos lo hablaban algunos amigos, en especial este amigo quien nos escribiera, contándole las cosas que le pasaban a él en su casa. Alguien nos comentaba que las cosas del ayer fueron siempre mejores, al menos para algunos, para otros no tanto. Los pobres chuchos ahora están peor. Como les contaba, mi madre me mandó a comprar sal a otra tienda, me decía mi amigo. Ya que don Toribio, el dueño de la tienda cercana a la casa de mi mamá, estaba siempre cuajinais a la hora del almuerzo y tenía la tienda cerrada. Así era esa época. Durante mi carrera a la otra tienda me encontré con un grupo de gente quienes frenéticamente empujaban un destartalado autobús, mientras dentro del mismo las féminas o damitas observaban por las ventanas a los musculosos caballeros quienes hacían gala de su fuerza para empujar el pesadísimo armatroste. Por supuesto que no hacían ninguna mueca de que estaban cansados o que se estaban esforzando o que estaban sufriendo por lo pesado de la camioneta que empujaban. Dios guarde si lo hacían, porque eso era delatar delante de las patojas que lo miraban por la ventana que no servían para mucho o que no tenían fuerzas. Más bien hacían alarde de jefe y dirigían la maniobra de empuje del mismo autobús. Al ver la escena olvidé del mandado de mi mamá y como buen patojo chute me puse yo también disque a ayudar a empujar la camioneta. Solo pasaron unos cuantos minutos para que el automotor echara a andar de nuevo su viejo motor y todos los que habíamos empujado nos subiéramos a la camioneta. El humo negro que salió del escape no dejaba ver nada, pero ahí iba yo, corriendo para tratar de meterme en la puerta trasera de la mentada camioneta. La verdad era que no había apagado los 5 LEN de la camioneta, pero no estaba de más de echarme un aventoncito hasta la siguiente parada y así evitarme la fatiga de caminar, por supuesto, hasta la próxima tienda a comprar la sal que me había pedido mi señora madre. Bueno amigos, ya estamos de regreso para seguir empujando camionetas. Son bromas amigos. La empujadera de camionetas era en otras épocas. Ahora ya no hay que empujarlas. O no sé, la verdad que no sé cómo está la cosa en Guatemala con las camionetas. Esa es y era una escena típica de barrio allá en nuestra bella tierra Guatemala, nos apuntaron por aquí. Los patojos nos gozábamos dichos momentos, siendo que nos servía para darnos un colazo en camioneta de Grolis. Por supuesto que al término del colazo nos bajábamos al pedalazo con una sonrisa de oreja a oreja. Dichos autobuses, por lo mal cuidado y maltratado de los mismos, ya no tenían el arranque del motor, y si por casualidad este se paraba, había que bajarse todos los machos y los no tan machos a empujarlo para que arrancara y así poder continuar el viaje. Era una escena típica de nuestra querida Guatemala de hace muchos años. Era más o menos, nos dicen aquí, una buena oportunidad para demostrarle a la novia o a la patoja de sus sueños si por casualidad esta se encontraba con usted dentro de la camioneta, ya que usted podía demostrarle qué tan buzo era empujando camionetas, por lo menos si sabía empujar alguna camioneta. Mientras ellas se quedaban sentaditas ahí cómodamente dentro de la camioneta, viéndolo a usted tragar polvo mientras empujaba la camioneta, por supuesto. Bueno, lo de cómodamente sentadas ahora yo no lo sé, pero nos dicen por aquí que ya las nuevas camionetas no tienen ni siquiera asientos, mucho menos algunas no tienen ni ventanas, y la mayoría se moja cuando llueve. O sea que la cosa se pone color de hormiga mojada cuando llueve en nuestra querida Guatemala. Es bueno, nos dicen, aclarar que en aquellas épocas aún no existía la carretera interamericana, solo una pequeña ruta de terracería hasta el pueblo misqueño. Si por casualidad vivía por Mixco o colonias adyacentes, la casa Roosevelt aún no existía. Al menos como tal, se le conocía únicamente como la calle real de Mixco, zona casi de guerra en donde la partida defensora era la ruta morena y la pandilla agresora eran las demás rutas que querían meterse al departamento de Mixco o a la villa de Mixco, como nos ponen por aquí. Los misqueños, nos dicen, defendieron la ruta con uñas y dientes en su sector, al final sucumbir ante la ruta Eureka. Bueno amigos, aquí estamos ya una vez más para seguir hablándoles sobre esas anécdotas de barrio y de camionetas también, porque esto pasaba más que todo en las camionetas que actualmente
circulaban por ciertas zonas o barrios de nuestra ciudad capital de Guatemala. Un amigo nos comentaba que la calzada Roosevelt llegaba hasta donde actualmente está la colonia Pedregal y también las camionetas de la ruta Eureka. Las únicas que llegaban hasta Misco eran las morenas, o sea, la ruta morena. Por eso la gente caminaba bastante hasta su casa. No habían gordos en esa época. Todos se movilizaban a puro golpe de calcetín, la mayoría de las veces. También otro nos apuntaba por aquí que el único gordo que ellos conocían en esa época de los 70s era el gordo Sanchinelli. Mi favorito, me fascinaba verlo. Pasaba por mi casa en un carro de la Pepsi Cola regalando carritos. Si usted compraba una Pepsi Cola y la destapaban ahí mismo, con la corcholata a usted le daban un carrito. No sé cuántas personas se recuerdan de esa época de nuestra querida Guatemala. También nos dicen que la suela de los zapatos a veces se engrosaba por el barro cancha de las calles. Era invierno y por las calles de la ciudad docenas de personas caminaban al compás del aguacero vespertino o matutino, en las paradas completamente abarrotadas de personas. Las caras húmedas reflejaban la angustia de la espera de 10, 15, 20 minutos y que se asoma el autobús que se detiene justamente frente al charco más profundo, mojando a medio mundo con el agua del charco. Desesperada la gente no pone cuidado por subir a la multitud, chapotea entre el agua sucia. Entre empujones e insultos se impone la ley del más fuerte. Rezagados por supuesto quedan mujeres y niños y ancianos. Al menos los que logran entrar a la camioneta no dan abasto para tanta gente. Todos apretados. Los bien ponderados choferes, después de haber mojado a toda la gente con las llantas de la camioneta, ve a los que no pudieron subirse con una medio risita burlona. ¡Ay, cuidado! Porque si a usted se le ocurra increpar al chofer por la mojadota que le había dado una parada, porque le respondería de una manera bastante pesada. O se compra un carro o se compra un taxi. Esas son las expresiones de los mentados choferes de nuestra capital de Guatemala. Ya dentro del autobús repleto comienza el duelo de los paraguas y las capas mojadas. Es imposible escapar de la lluvia, a todos alcanza. En la hora pico de un día cualquiera y el aguacero azota con furia inusitada. Frente a las paradas parece que florecen un campo de sombrillas y capas de hule. Así es nuestra bella tierra Guatemala. Para todos los que se recuerdan de esa época ya pasada en la distancia, le recordamos que este es su programa Celajes de mi Tierra, que se transmite para ustedes desde Guatemala, desde el mismo corazón de América. Bueno amigos, aquí estamos ya de vuelta en nuestro bus de la alegría. Para algunos, para otros no tanto. En especial si usted fue uno de los mojados por las llantas de las camionetas. Un conocido amigo mío me contaba ciertas cosas o anécdotas personales que él pasó cuando era muchacho y que tenía que hacer uso del dichoso y socorrido medio de transporte de las camionetas allá en nuestra querida Guatemala. Fíjese, me decía el amigo, que yo viví durante algún tiempo muy cerca del sector que hoy es la 18 calle de la actual zona 1. Por dicho sector, allá por comienzos de los años 60 se creó como un intercambio de buses en donde hacían parada una innumerable cantidad de líneas que hacían recorridos para el sur, el norte, el este, el oeste. Ahí paraban todos los buses, me decía el amigo este. Eso quedaba, me decía, enfrente de la hoy Tipografía Nacional de Guatemala. Yo acostumbraba a ir los domingos a ver los partidos de fútbol en el Estadio Nacional de Guatemala, el Mateo Flores. Por supuesto que con el permiso de mis papás, quienes siempre estaban al pendiente de mí, y a donde yo iba me quedaba muy cerca. Era más o menos unas 15 cuadras de donde yo vivía. Cierta vez el viejo carro de mi papá se le descompuso y no caminaba muy bien. Y a veces se le apagaba y había que ir a empujarlo a donde éste se le hubiese parado. Había que darle su empujoncito, nos decía el amigo. Ese fin de semana me pidió que no fuera a salir por si tenía que ir a empujar el dichoso carro. Y dio la casualidad, me decía, que ese fin de semana jugó el Club Comunicaciones con el Municipal, un partidazo, don César, me decía. Y yo me fui a escondidas, aún a sabiendas que mis papás me habían prohibido ir al estadio. Pero yo pensé que el carro de mi papá no se le iba a descomponer, cosa que no fue así. Y me fui y me escapé para ir al estadio.
Bueno amigos, aquí estamos ya de regreso para seguir hablándoles de este su programa de Celaje de mi Tierra, en que andamos escapados con este amigo que se fue a ver el partido de fútbol. El amigo me decía que se fue con otro amigo de él a subirse a uno de los árboles que estaban alrededor del estadio y desde ahí poder ver el partido de fútbol de gratis. Hubiera visto don César, me contó. El partido estuvo a todo mecate. Los rojos como siempre habían ganado y por goleada. No sé si el amigo este sabe que yo soy crema y me lo estaba diciendo para apoyarme el ojo, pero seguí igual escuchándole. Ya para cuando el partido terminó me di cuenta que habían pasado más de 3 horas desde que me había escapado de la casa. Así que a toda prisa me bajé del árbol y casi corriendo llegué a la parada que había en el entonces Gimnasio Olímpico Teodoro Palacios Flores. Había una camioneta de las chatas que tenían puerta atrás y a como pude logré colarme por la puerta trasera. La gente no pasaba y me quedé atorado a media puerta. El chofer cerró la puerta cuando yo aún tenía uno de mis pies fuera de la camioneta. Con tan mala suerte, don César me decía que una de las mocasinas nuevas que me había comprado mi papá para el desfile del 15 de septiembre del colegio se me salió del pie y se cayó al asfalto en 2 charcos de agua. Me dijo. La distancia que la camioneta recorrió entre una parada y la otra me parecieron eternos. A como pude y con un solo zapato corrí de nuevo para la parada a ver si lograba recoger mi zapato nuevo. Lo que encontré fue un zapato al que le habían pasado no sé cuántas camionetas encima, y carros por supuesto, que más bien parecía un pedazo de cuero mojado y todo retorcido. Nada parecido a la flamante mocasina que unos minutos atrás yo había botado. Por supuesto, ya para ese entonces mi zapato andaba por la media calle. A como pude recogí arriesgando el pellejo y de que no me fuera a atropellar alguna camioneta o algún carro. Logré esquivar una camioneta cuyo chofer hizo mención de toda mi parentela. Al costado logré esquivar a un pick-up lleno de verduras. Luego, después de otra salvada, sucumbí ante una moto cuyo conductor, por venir esquivando los charcos de agua, no me logró ver a tiempo y ¡zas! Caímos los dos en uno de los abundantes charcos de la calle. Me enlodé todo, pero mi zapato, o lo que quedaba de él, no lo solté de la mano. Pidiéndole 1000 disculpas al piloto de la moto, quien ya para ese entonces me había metido un par de patadas, salí corriendo para mi casa. Al llegar a mi casa me esperaba mi mamá, chicote en mano. Después de 3 chicotazos bien dados, me dijo que mi papá me estaba esperando en tal dirección, donde el carrito se había descompuesto. De más está contarle que así como estaba todo enlodado y sin zapatos, logré llegar a la mentada dirección, solo para encontrarme que mi papá había pedido el auxilio de una buena gente y el carro ya no estaba allí. Ya a regreso a casa me encontré a mi papá con mi zapato en la mano. El zapato bueno y el pedazo de chicharrón que parecía el otro. Mi padre, viéndome a los ojos, me dijo: estos fueron los últimos zapatos que yo le compré. Los siguientes saldrán de su dinero. No me pegó ni me preguntó nada, pero tampoco me volvió a comprar otro par de zapatos nuevos. 30 años pasaron, me decía don César después, para que él en una cama de hospital me preguntara sobre lo que había pasado con el zapato que parecía chicharrón. Yo, buscando mis recuerdos, le conté lo sucedido y él, agarrándome de la mano, me dijo: menos mal que no le pegué, y gracias por hacerme reír con su historia del mentado zapato. Nunca pude imaginarme que le había pasado al mentado zapato, porque de verdad, parecía un chicharrón todo retorcido. Como ve don César, me decía el amigo, esta es una historia de mi vida, mis recuerdos y de mi tierra. Los nombres de las camionetas han cambiado, pero la gente no. Seguimos siendo lo mismo de ayer, hoy y siempre. Los textos fueron una obra de don Juan de María Escobar de la Moncarda, hablándoles como siempre su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Les suplicamos rezar el Santísimo Rosario y pedir por toda nuestra tierra, Guatemala. Bueno amigos de Celaje de mi Tierra, los fondos musicales que ustedes acaban de escuchar son una aportación cultural del señor Danilo Rivera, gran guitarrista guatemalteco de nuestra época. La música, ustedes pueden escucharla y comprarla en nuestras discotecas allá en Guatemala. Bueno amigos, queremos contarles que tenemos un canal en YouTube para que ustedes se puedan suscribir a nosotros y así poder seguir llevándoles programas de Celaje de mi Tierra.
También usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico de Celaje de mi Tierra, que es el siguiente. Por favor, tome papel y lápiz y apúntelo. celajesdemitierra@hotmail.com. Y recuerde que aquí en Celaje de mi Tierra siempre les transmitimos a ustedes los programas de la nacionalidad guatemalteca sobre historias, leyendas y anécdotas de nuestra querida tierra Guatemala. Así que ya lo sabe, por favor, suscríbase a nuestro canal en YouTube de Celaje de mi Tierra, que se transmite para todos ustedes desde el mismo corazón de América.